¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos de nuevo. Esto es nuestro tema número 4, fuentes del derecho tributario. Y empezamos definiendo qué es una fuente. Y una fuente es el origen, es el principio, son los motivos, circunstancias o condiciones que generan una nueva rama del derecho como es el derecho tributario. Entonces, para identificar las fuentes del derecho tributario tenemos tres fuentes. Primero, las fuentes históricas. Segundo, las fuentes reales o materiales. Y tercero, las fuentes formales. Cuando hablamos de las fuentes históricas, la primera fuente son esos hechos y acontecimientos tales como las guerras, las independencias, las crisis económicas o crisis sociales. Y traigo a la memoria que una de las razones por las que se declaró la independencia de Guatemala fue por los altos impuestos que España les imponía a los comerciantes y adicionalmente no los dejaba comerciar con otras naciones, sino exclusivamente lo que se producía aquí en Guatemala tenía que ser trasladado vía marítima a España. Es decir, que los orígenes, la fuente histórica son esos acontecimientos que generan un cambio en el derecho tributario. La segunda fuente, las fuentes reales o materiales. En realidad son las verdaderas causas por las cuales cambia el derecho tributario. Entonces decimos que son ese conjunto de fenómenos sociales, económicos, naturales, políticos, que hacen que surja o que se modifique el derecho tributario. Como por ejemplo, cuando el pueblo manifiesta y solicita bajar impuestos o también solicita subir impuestos, porque en algunos países el pueblo está tan acostumbrado a pagar altas tasas de interés que desconfía cuando quieren bajarle los impuestos. Asimismo, en Guatemala hemos tenido casos, por ejemplo, cuando los bancos quiebran. ¿Qué sucede ahí? Quizá no aumentan o disminuyen los impuestos, pero sí el Estado llega y rescata, es decir, les otorga préstamos, les da facilidades económicas o crea leyes que sean favorables a ellos. Entonces, esas fuentes reales o materiales son las que de verdad influyen en la creación o en el cambio del derecho tributario. Me recuerdo también, por ejemplo, el Fondo de Protección al Ahorro. Eso se dio porque existieron varios bancos que quebraron. Entonces la gente pierde confianza en el sistema bancario y se crea esa ley. Y empieza con un fondo que específicamente salió de nuestros impuestos. Es decir, el Estado aportó una cantidad para crear este fondo. Entonces nos damos cuenta que es una fuente real o material. Y tercero, quizá la más extensa, son las fuentes formales. Estas a su vez se clasifican en fuentes directas y fuentes indirectas. Cuando hablamos de fuentes directas nos referimos a la ley. Esa es la fuente por excelencia del derecho tributario. De hecho, está en el artículo 2 del Código Tributario y que dice que la fuente del derecho es la ley cuando nos referimos al derecho tributario. ¿Por qué? Por el principio de legalidad. El principio de legalidad establece que toda obligación tributaria debe estar establecida en una norma jurídica. De lo contrario, no se puede aplicar. Otra de las fuentes directas, aparte de la ley, es la costumbre. ¿Y qué es la costumbre? Pues es la repetición reiterativa consecutiva de las comunidades o de la población. En derecho tributario, la costumbre no es una fuente de derecho tributario, pero sí tenemos, por ejemplo, repeticiones administrativas o precedentes administrativos que se toman por costumbre. Por ejemplo, en algunas comunidades, hasta hace algún tiempo, los alcaldes pues no cobraban el YUSI. Es decir,
¿Por qué lo hacían? No porque no existiera una ley.